La puerta de madera cede con un gemido seco al ser empujada. Elena cruza el umbral y el aire frío de la capilla la recibe de golpe. El silencio aquí es denso, casi sólido. Sus dedos se cierran con fuerza sobre el papel que sostiene. Es una lista de deudas y nombres. El papel está arrugado, humedecido por el sudor de sus palmas. Elena avanza por el pasillo central. Sus pisadas resuenan contra la piedra. Se detiene frente a la imagen de la Virgen de Satanudos. Sus manos tiemblan. El peso de la lista en su mano derecha parece multiplicarse, tirando de su brazo hacia abajo. Ella intenta relajar los hombros, pero la tensión en sus nudillos persiste. Mira la figura frente a ella, mientras el papel cruje bajo la presión de su agarre. La luz de una vela cercana parpadea, proyectando sombras alargadas que se mueven sobre los nombres escritos en la hoja. Ella no se mueve, solo sostiene el papel con una firmeza que traiciona su agitación interna. Elena abre la hoja. El papel, ya amarillento, emite un sonido seco al desplegarse. Sus ojos recorren la primera columna. Nombres de parientes que no han cruzado palabra con ella en más de una década. El primero es el de su hermano. Junto a él, una cifra escrita con tinta negra que empieza a borrarse por la fricción. Elena pasa el pulgar sobre el trazo. La lista continúa, una sucesión de nombres que actúan como estacas clavadas en su memoria. Ella intenta alisar una esquina doblada, pero el papel se resiste. Sus dedos se enganchan en el borde y una pequeña rasgadura aparece en la fibra. Se detiene. La respiración se acelera por un segundo. El silencio de la capilla magnifica el sonido del papel al ser manipulado. Ella sujeta el fragmento con más cuidado, asegurando que los nombres queden visibles frente a la luz de las velas. No hay nadie más en el pasillo. Solo ella y la lista que detalla años de silencios y obligaciones no cumplidas. Elena aprieta los labios, ignora el temblor de sus manos y vuelve a enfocar la mirada en la tinta, buscando el orden en medio de tanto caos escrito. Un sonido metálico rebota contra las paredes de piedra. Elena gira la cabeza. A pocos metros, un hombre mayor intenta acomodarse en el banco. Su muleta se desliza por el suelo de granito y cae con un golpe seco que reverbera en el silencio. El hombre no se inclina a recogerla. Sus manos permanecen apoyadas sobre sus rodillas, que se mantienen rígidas. Cada vez que inhala, sus hombros se elevan con un esfuerzo visible. Él aprieta los dientes, manteniendo la mandíbula tensa mientras sus ojos se clavan en el suelo. El sudor le recorre la sien, trazando surcos brillantes sobre la piel arrugada. Elena observa cómo la mano del hombre tiembla al intentar cerrar el puño. No hay palabras entre ellos. El hombre intenta mover la pierna derecha, pero se detiene al instante, emitiendo un siseo de dolor contenido que corta el aire. Ese gesto de impotencia frente a su propio cuerpo resuena con la lista de deudas que Elena sostiene. Él deja caer la cabeza hacia el pecho, buscando un apoyo que la muleta caída ya no le ofrece. El metal del bastón descansa a un costado, inútil sobre la losa fría, mientras el hombre aguanta el peso de su propio cuerpo y el de su enfermedad sin emitir más sonido. Elena se desplaza hacia la base del altar. La imagen de la Virgen frente a ella parece absorber la tenue luz de las velas. Ella se detiene, clava los pies en el suelo y coloca la lista de papel sobre la piedra fría, justo debajo de la talla de madera. El aire en la capilla huele a cera quemada y humedad. Elena levanta las manos. Sus dedos rozan el metal del rosario, sintiendo el relieve de cada cuenta. Primero, toma una bocanada de aire profundo, dejando que el pecho se expanda contra la presión de sus costillas. Luego, cierra los párpados con fuerza. La oscuridad se vuelve absoluta. El ruido de la calle desaparece, reemplazado por el latido de su propio pulso en los oídos. Ella ajusta el agarre del crucifijo entre el pulgar y el índice. Sus nudillos se blanquean por la presión. Con el primer movimiento de los dedos sobre la cadena, sus labios se separan ligeramente. Empieza el primer misterio. La primera sílaba de la oración sale con un susurro que apenas logra romper el silencio denso del lugar. Cada palabra es un paso hacia atrás, un descenso forzado hacia los recuerdos que ha intentado enterrar bajo las deudas y el nombre de su hermano. El rosario se convierte en su único ancla mientras el primer misterio despliega su carga. Elena aprieta la primera cuenta entre sus dedos. El metal frío le quema la yema. Su respiración se vuelve errática.
marcando un compás irregular en la penumbra. El aire parece espesarse, cargado de una humedad que se pega a las paredes de la capilla. Ella no puede evitar el temblor en sus manos. Los dedos se deslizan con dificultad por la cadena, como si cada cuenta estuviera cubierta de una fina capa de arena. El silencio se fractura con el sonido de su propia voz, un murmullo ronco que se pierde en los rincones del techo abovedado. Su mente se inunda de imágenes estáticas, cifras rojas, nombres tachados, la sensación de un suelo que se desploma bajo sus pies. El entorno reacciona a su angustia. La llama de una vela cercana parpadea violentamente, proyectando sombras que se estiran y encogen sobre los rostros tallados de los santos. Elena traga saliva, sintiendo un nudo seco en la garganta. Sus párpados permanecen sellados, bloqueando la luz, pero la desesperación se filtra a través de cada poro. Cada Ave María es un golpe contra la inercia del fracaso. Ella presiona las cuentas con más fuerza, buscando una respuesta en la resistencia del material, mientras el peso de su realidad se acumula sobre sus hombros como un bloque de granito. El ambiente es ahora una jaula de recuerdos, donde el aire se agota con cada palabra pronunciada al vacío. La mente de Elena se traslada a aquella noche. El recuerdo comienza en sus manos, buscando la manija de la puerta del local. El metal está frío, cubierto por una capa de polvo acumulado durante meses. Ella empuja, pero la puerta no cede de inmediato, encajada en el marco deformado por la humedad. Con un tirón seco, la madera se libera y golpea el tope de goma con un sonido sordo. El interior está sumergido en una penumbra gris. Ella camina hacia el mostrador. El eco de sus pasos suena metálico sobre las baldosas agrietadas. La superficie del mostrador está desnuda, sin restos de mercancía, solo una mancha de grasa que marca el lugar donde antes descansaba la caja registradora. Elena extiende los dedos, recorriendo el borde de la madera astillada. Siente la ausencia del peso habitual, el vacío de un espacio que ya no le pertenece. Se detiene frente al hueco donde solía guardar los registros. Sus dedos encuentran el fondo del cajón, rozando astillas y restos de papel olvidado. La derrota no es un pensamiento, es la presión en su pecho al comprobar que el negocio ha dejado de ser un refugio para convertirse en una carcasa muerta. Ella cierra los ojos, reviviendo el momento exacto en que apagó el interruptor principal, dejando que la oscuridad del local devorara el último rastro de su esfuerzo. La punzada de ese fracaso se clava con nitidez en su presente, mientras el rosario sigue girando entre sus dedos, conectando aquel cierre definitivo con su oración actual. El recuerdo se intensifica en el sonido de las llaves metálicas. Elena escucha el tintineo en su memoria, un eco que rebota contra las paredes vacías del local. El manojo de llaves resbala de su palma, golpeando el suelo de baldosas con una precisión hiriente. El metal choca contra la cerámica. Un golpe seco, seguido por el deslizamiento errático de los dientes de las llaves sobre la superficie fría. Ese sonido marca el final. Ella se inclina en el recuerdo, viendo cómo las llaves descansan ahora en el polvo, inútiles, incapaces de volver a accionar ninguna cerradura. El vacío del local se expande, devorando cualquier resto de su antigua rutina. Elena siente la vibración de ese impacto en sus propias manos, las mismas manos que ahora sostienen el rosario. La caída de las llaves no es solo un recuerdo, es la confirmación física de que el acceso a su sustento ha sido clausurado permanentemente. El aire en la capilla parece vibrar con la misma frecuencia de aquel metal al tocar el suelo. Ella aprieta los dedos, buscando una resistencia que ya no existe, mientras el sonido del metal golpeando el piso se repite en su mente, una y otra vez, cronometrando el desmoronamiento de sus planes. La derrota se solidifica en este instante, transformando el silencio de la capilla en el eco de su propio fracaso financiero. Elena mantiene la vista fija en la imagen frente a ella, mientras el sonido de las llaves cayendo se desvanece lentamente en la penumbra del templo. La vibración del metal cesa, pero la tensión persiste en las yemas de sus dedos. Elena desliza la siguiente cuenta. El material pulido del rosario roza su piel, marcando el inicio del segundo misterio. El enfoque se desplaza ahora de las paredes vacías del local hacia los rostros de aquellos que ya no habitan sus días. Cada cuenta que recorre es un nombre silenciado, un vínculo que se tensa con la misma fuerza que un nudo mal apretado.
Ella recuerda la rigidez en la mandíbula de su hermano durante el último encuentro, el sonido de las sillas arrastrándose contra el suelo al levantarse de golpe. El conflicto no es una idea, es la memoria de las distancias marcadas en la casa, la falta de contacto visual y el peso de las palabras que quedaron atrapadas en la garganta. Elena presiona la cuenta con fuerza. El borde del rosario deja una marca roja en su pulgar. Siente cómo la lista de nombres en su bolsillo parece quemar, un recordatorio físico de las interacciones interrumpidas. Los nudos en su mente se entrelazan con la cadena de cuentas, creando una resistencia que sus dedos intentan suavizar sin éxito. La respiración se vuelve más corta, rítmica, sincronizada con el movimiento lento y metódico del rosario. Ella no busca paz, busca desenredar la madeja de silencios que ha acumulado durante años. La fricción entre el hilo y sus dedos se intensifica, mientras la imagen de los conflictos familiares se vuelve más nítida, exigiendo una resolución que el presente aún no ofrece. Elena abre los ojos un instante, pero su mirada se pierde en el aire, proyectando una imagen que ocupa toda la capilla. Es la mesa de su comedor. La superficie de madera, antes centro de reuniones, aparece ahora despojada de cualquier rastro de vida. No hay platos, no hay vasos, ni siquiera las manchas de café que solían marcar la rutina de las mañanas. La luz del sol atraviesa la ventana y cae sobre la madera desnuda, revelando una capa fina de polvo que nadie ha perturbado en meses. Ella observa la silla de su hermano, arrimada contra el borde, inmóvil, con la pata trasera ligeramente separada del suelo. La ausencia de movimiento es absoluta. El vacío no es solo un concepto. Es el espacio que queda entre los asientos donde solían apoyarse los codos durante las cenas. Elena nota cómo ese silencio se filtra por las rendijas de su memoria, un frío que recorre la estancia y se instala en el centro de la mesa desierta. Cada fibra de la madera parece acentuar la soledad del lugar. Ella intenta llenar mentalmente ese espacio. Coloca una mano imaginaria sobre la superficie, pero la realidad del mueble vacío devuelve una resistencia gélida. La mesa se convierte en un altar de la ausencia, donde cada centímetro de madera deshabitada confirma el abandono. Elena aprieta el rosario, sintiendo que el vacío de esa mesa es un nudo que se aprieta en su propio pecho, bloqueando el aire mientras intenta avanzar hacia el siguiente misterio, incapaz de dejar atrás la imagen de los lugares donde ya no queda nadie. La memoria retrocede hacia aquel último encuentro. Elena ve el marco de la puerta de su antigua casa. Recuerda el golpe seco de la madera al cerrarse, un sonido que marcó el fin de cualquier intento de diálogo. El hermano, de espaldas, dejó las llaves sobre el mueble del recibidor. Ese gesto, el metal chocando contra la superficie, resuena ahora en el silencio absoluto de la capilla. Fue el último sonido compartido. Después, solo quedó un vacío denso. Elena intenta reconstruir la escena, pero la barrera es infranqueable. El silencio no es una ausencia de ruido. Es un muro sólido que se levanta entre ellos, una pared de hormigón que impide cualquier acercamiento. Ella intenta recordar la inflexión de la voz de su hermano, pero solo encuentra estática. Sus manos se cierran sobre el rosario, buscando un punto de apoyo en la cadena, pero el recuerdo de la discusión vuelve a golpear. La mandíbula se le tensa, intenta avanzar, dar un paso mental más allá de esa puerta cerrada, pero la imagen se estanca. El silencio se vuelve físico, una presión en los oídos que le impide respirar con normalidad. Ella nota cómo el aire se vuelve pesado, cargado con el peso de las palabras que nunca se dijeron. Cada segundo que pasa en la capilla es una repetición de aquel instante. Elena baja la cabeza. Sus nudillos se ponen blancos por la fuerza con la que sujeta el rosario. El silencio de la capilla se funde con el silencio de su hermano, creando una cárcel donde el tiempo se detiene, atrapada en la última frase que se quedó suspendida en el aire, sin eco y sin respuesta. Elena siente el metal frío del rosario contra sus yemas. Cada cuenta es un punto de fricción. Ella intenta pasar a la siguiente, pero sus dedos se detienen. En su mente, los rostros de sus familiares y las listas de deudas se superponen, retorciéndose como fibras de cáñamo bajo una presión inmensa. Es una red de hilos enredados. Elena tira de un extremo, buscando una salida, un cabo suelto que permita desenmarañar el caos, pero el movimiento solo aprieta el nudo con más fuerza. La resistencia es total.
Ella intenta separar los nombres de sus hermanos de las cifras de sus cuentas pendientes, pero las líneas se cruzan, se anudan y se bloquean entre sí. Es un nudo ciego, una estructura compacta y sólida que no permite el paso de la luz. Elena intenta forzar la separación con sus manos, pero sus dedos se enredan en la cadena del rosario, atrapados en la misma tensión que intenta resolver. No hay un punto de inicio, solo una maraña que se vuelve más densa con cada intento de pensamiento. Ella comprende que la fuerza bruta de su voluntad es inútil aquí. El nudo no se afloja, se vuelve una masa rígida que bloquea cualquier avance. Elena baja la mirada hacia sus manos, viendo cómo la piel se marca por la presión del hilo metálico. Los conflictos ya no son recuerdos, son una carga física que sostiene en sus manos, una madeja impenetrable que ella sola, con su propio esfuerzo, es incapaz de desatar. Los dedos de Elena se mueven con una cadencia febril sobre las cuentas del rosario. El roce del material es constante, un chasquido rítmico que acelera. Ella comienza a recitar los nombres, uno tras otro, como si el simple sonido de las palabras pudiera desarmar el enredo. Primero menciona las deudas acumuladas, la cifra exacta que debe al banco, el número de meses vencidos. Cada cuenta que salta bajo su pulgar es un cefalo de un pago pendiente. Luego su voz sube de tono al nombrar a su hermano, después a su prima, y a cada familiar con el que cortó la comunicación hace años. Sus manos tiemblan con mayor intensidad. La presión de sus yemas sobre el metal deja marcas rojizas en la piel. Ella intenta mantener la respiración, pero el aire escapa de sus pulmones en soplos cortos. La lista de nombres se mezcla con las fechas de los avisos de desalojo. Elena no se detiene. Sus dedos saltan de una cuenta a la siguiente con una velocidad mecánica, casi violenta. La agitación interna se manifiesta en sus hombros, que se elevan y contraen con cada nombre pronunciado. Ella busca el orden, pero la rapidez de sus gestos solo refleja el caos que crece en su interior. Los nombres resuenan en la pequeña capilla, una letanía de errores y deudas que se amontonan. Elena aprieta el rosario contra su palma, sintiendo cómo el metal se clava, mientras sus labios se mueven sin pausa, atrapada en la urgencia de nombrar lo que la mantiene encadenada. Elena inhala profundamente, deteniendo el movimiento errático de sus dedos. El tercer misterio comienza bajo el eco de su propia voz, ahora más pausada. Mientras pronuncia las primeras palabras, un sonido seco rompe el silencio a su derecha. Es el impacto de una muleta contra el suelo de piedra. Elena gira levemente la cabeza y observa al hombre sentado a su lado. Él no la mira. Sus ojos están fijos en el altar, pero sus facciones se contraen en una mueca de tensión. La piel alrededor de sus ojos se tensa, revelando un cansancio que se extiende por sus mejillas. Elena nota cómo él intenta ajustar su postura, pero el movimiento le provoca un espasmo en el costado. Ella deja de contar los nombres de sus familiares y observa el ritmo de la respiración del hombre. Cada inhalación de él es un esfuerzo, un silbido apenas audible que resuena en la quietud de la capilla. La desesperación de Elena, antes centrada en sus deudas y conflictos familiares, se desplaza hacia la realidad física que tiene enfrente. Ella retoma el rosario, pero sus ojos permanecen en el hombre. El tercer misterio se entrelaza con el dolor ajeno. Ella reza, y él se aferra al banco de madera, con los nudillos blancos por la presión. La angustia de Elena encuentra un espejo en el sufrimiento corporal del extraño, convirtiendo la oración en un espacio compartido donde la carga invisible de ella y la dolencia visible de él se encuentran en el mismo aire denso de la capilla. El hombre a su lado decide arrodillarse. El proceso es una lucha contra su propio cuerpo. Primero, apoya las manos sobre el borde del banco de madera, hundiendo los dedos hasta que la piel se tensa sobre los tendones. Sus brazos tiemblan bajo el peso de su torso. Lentamente, comienza a deslizarse hacia el suelo. Sus rodillas impactan contra la piedra con un sonido sordo, un golpe seco que reverbera en los muros de la capilla. Elena observa el esfuerzo. El hombre arquea la espalda, buscando un punto de equilibrio mientras el dolor le recorre la columna. Cada músculo de su rostro se contrae en una mueca rígida. La respiración del hombre se vuelve un jadeo ronco, un sonido que llena el espacio entre las plegarias de Elena. El aire en la capilla parece volverse pesado, cargado por el peso de ese gesto. Elena mantiene las manos sobre las cuentas del rosario,
pero sus dedos están quietos. Ella mira cómo él se estabiliza, aunque sus piernas siguen sacudidas por espasmos involuntarios. La tensión es casi insoportable. No hay movimiento en el resto de la estancia. Solo se escucha el roce de la tela contra la piedra y el esfuerzo agónico por mantener la posición. El hombre inclina la cabeza, su frente casi toca la madera del banco, y sus hombros se encogen, atrapados en la inmovilidad forzada de quien intenta doblegar su propio dolor físico. Elena siente que el silencio se estira, una cuerda a punto de romperse. Mientras ambos permanecen unidos por la inmovilidad y el peso de su propia carga. El hombre presiona los párpados con una fuerza extrema, como si al hacerlo pudiera bloquear el impulso nervioso del dolor que le recorre las piernas. Sus ojos permanecen sellados, ocultando cualquier rastro de su mirada, mientras las arrugas alrededor de su frente se profundizan. Elena observa la inmovilidad de sus facciones. El aire entre ambos parece vibrar con una presión invisible. Ella siente que el dolor del hombre, acumulado en esa postura rígida, y su propia angustia por los conflictos sin resolver, se funden en un solo punto de ebullición. El silencio de la capilla ya no es vacío. Se vuelve una presencia sólida que los envuelve. Elena aprieta el rosario con tal intensidad que las cuentas marcan surcos en la palma de su mano. La respiración del hombre es ahora un hilo constante, un siseo que marca el tiempo. Ella nota cómo el sudor perla la sien de él, un detalle que confirma el esfuerzo sobrehumano de mantenerse en esa posición. La tensión llega a un límite crítico, donde cualquier sonido menor, el crujido de una madera o el paso de una ráfaga de aire parece capaz de romper el frágil equilibrio que ambos mantienen. Elena permanece expectante, con la mirada fija en el altar, sintiendo que el sufrimiento de los dos ha alcanzado una intensidad que exige una respuesta inminente. Elena rompe el silencio. Sus labios se separan apenas lo suficiente para dejar escapar la primera oración. Al principio, su voz es apenas un murmullo que se pierde entre las sombras de las columnas, pero luego se asienta. Sus cuerdas vocales se tensan. La cadencia de las avemarías comienza a ganar cuerpo, llenando el espacio con un ritmo constante, casi mecánico. Ella no busca el consuelo en las palabras, sino el control a través de la repetición. Sus dedos se mueven con una destreza precisa sobre las cuentas de madera, deslizando cada una con un chasquido seco que marca el compás de su oración. La desesperación que la atenazaba hace un momento parece retroceder ante la fuerza de su propia voz. Elena proyecta cada palabra con firmeza, obligando al aire viciado de la capilla a moverse. Es un desafío directo al entorno. Ella marca el tiempo, una sílaba tras otra, con una determinación que ignora el dolor físico de su compañero a un lado. La voz gana volumen, se vuelve sólida, un muro de sonido que se alza contra la incertidumbre. Ya no hay dudas en su tono. Cada Ave María es una estaca clavada en el suelo, una declaración de presencia que impone orden sobre el caos de sus pensamientos. La capilla, antes asfixiante, ahora vibra con el pulso rítmico que ella dicta. Elena mantiene la mirada fija en el altar, sin titubear, mientras su voz domina cada rincón de la estancia, estableciendo un ritmo que no admite interrupciones. Elena llega al cuarto misterio y el ritmo de su voz se quiebra por un segundo. La cadencia monótona se detiene. Su mente abandona la oración y se desplaza violentamente hacia la realidad que la espera fuera de estos muros. El aire de la capilla se siente ahora más pesado, como si la estructura misma se comprimiera bajo el peso de sus números. Ella visualiza la mesa de su cocina. Ve el espacio donde antes organizaba sus cuentas, ahora ocupado por una montaña de documentos con sellos rojos. Sus dedos se detienen sobre la cuenta del rosario, apretándola hasta que la madera marca su piel. No hay paz en este misterio, solo el cálculo frío de lo que le queda. Cada vez que intenta retomar el rezo, el sonido de su propia voz se ve superado por el eco de los avisos de deuda. La posibilidad de perderlo todo se vuelve una presencia física, una presión constante en su pecho que le impide inhalar con profundidad. Ella intenta mantener la postura, pero sus hombros se tensan, encorvándose bajo el peso de una ruina que parece inevitable. El suelo bajo sus pies se siente inestable, como si la base de su vida se estuviera desmoronando mientras ella intenta mantener la compostura. El silencio que sigue a sus palabras es absoluto, cargado con el sonido de su respiración agitada
y el latido acelerado que resuena en sus oídos. El cuarto misterio no es un alivio, es una confrontación directa con el abismo económico que la rodea. Los avisos de desalojo no son solo papel, son el filo de un cuchillo que corta su seguridad. Elena ve la mesa de su cocina. El sobre amarillo con el sello oficial destaca sobre la madera. Ella recuerda el momento exacto en que el cartero lo dejó caer sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la superficie resuena en su mente con la precisión de un disparo. Los bordes de los documentos están doblados, señal de que los ha leído y releído hasta que las letras perdieron su significado legal para convertirse solo en amenazas de expulsión. Sus dedos tamborilean contra el banco de madera, imitando el gesto nervioso que hace en casa cuando sostiene esos avisos. El pánico se vuelve una realidad física. Siente cómo el frío de la cocina se traslada a la capilla, helándole la punta de los dedos. Mira el altar, pero sus ojos proyectan la imagen de su hogar siendo vaciado. Muebles apilados en la acera, la llave que ya no encaja en la cerradura, el espacio vacío donde antes estaba su vida. La respiración se le corta al intentar nombrar la pérdida del techo. Cada Ave María ahora choca contra la idea de la calle. Sus nudillos se blanquean al apretar el rosario, buscando un anclaje que no le quite el suelo bajo los pies. La amenaza de perder su hogar ya no es un pensamiento lejano. Es una presencia que la obliga a curvarse hacia adelante, buscando desesperadamente una forma de detener el tiempo antes de que el desalojo se ejecute. La incertidumbre la golpea con la fuerza de un vendaval que sacude los cimientos de la capilla. Elena ya no busca consuelo. Busca una respuesta. Un punto de apoyo en medio del derrumbe. Cada palabra del rezo se transforma en un grito contenido, una súplica por estabilidad que rebota en las paredes de piedra. Ella aprieta el rosario con tal fuerza que los eslabones de metal se clavan en sus palmas. Sus labios se mueven con una rapidez mecánica, intentando cubrir el silencio aterrador de sus cuentas bancarias. No hay orden en sus pensamientos, solo una sucesión de imágenes, recibos sin pagar, llamadas bloqueadas y el vacío de una vida que se deshace entre sus dedos. Se inclina hacia adelante, su frente casi roza el banco de madera frente a ella, buscando la solidez del mueble como si fuera el último anclaje en el mundo. El sonido de su voz oscila entre el murmullo y el quebranto, marcando el ritmo de un corazón que late fuera de control. Ella intenta alinear su respiración con las cuentas, pero el aire le falta, como si el espacio a su alrededor se estuviera reduciendo. Cada Ave María es un intento desesperado por detener el caos, una barrera física que ella levanta contra la deriva inevitable. Sus manos, antes quietas, ahora se agitan en espasmos involuntarios mientras nombra cada deuda, cada conflicto, cada hilo suelto que amenaza con enredar su futuro por completo. Empieza el quinto misterio. Elena siente cómo el aire dentro de la capilla se vuelve denso, cargado de una quietud que le resulta insoportable. Sus dedos, entumecidos por el frío, se detienen en la última cuenta del rosario. Aquí, el terror se desplaza desde lo que ya perdió hacia lo que aún no ha ocurrido. El miedo absoluto al mañana se instala en su pecho como una presión constante. Ella intenta proyectar su mente hacia adelante, pero solo encuentra un muro gris, una ausencia total de planes o certezas. Sus ojos recorren las grietas en la pared de piedra, buscando una salida que no existe. El silencio le resulta una presencia física que la empuja contra el banco. Cada vez que intenta pronunciar la siguiente oración, su lengua se siente pesada, atascada por la incertidumbre de si habrá un próximo día para despertar. Ella mira sus manos, incapaz de cerrarlas en un puño. La idea de que el futuro es un abismo sin fondo le provoca un temblor en las rodillas. Intenta recomponer su postura, pero el miedo la mantiene encorvada, con la mirada fija en el suelo polvoriento. El quinto misterio no trae paz, sino la revelación del vacío. Ella suelta el rosario, dejando que las cuentas golpeen la madera con un sonido seco, un recordatorio de que el tiempo sigue avanzando sin que ella pueda sujetarlo. La realidad del mañana se le presenta como un desierto donde no hay huellas, solo la espera de una caída que ella ya puede sentir en sus huesos. El quinto misterio se asienta sobre sus hombros como un bloque de plomo. Elena intenta visualizar el amanecer, pero su mente choca contra una pared negra, opaca y sin fisuras. No hay caminos, no hay tareas,
No hay un mañana que pueda organizar. La idea de planear la siguiente hora le resulta físicamente imposible, como intentar atravesar un muro de acero con las manos desnudas. Sus dedos se quedan suspendidos en el aire, sin tocar ninguna cuenta, congelados en un gesto de súplica interrumpida. La oscuridad de ese vacío futuro se filtra en la capilla, borrando los contornos de los bancos y las sombras de las velas. Ella parpadea, intentando forzar una imagen, un objetivo, cualquier cosa que le dé sentido al próximo despertar, pero solo encuentra el eco de su propia respiración irregular. El vacío se expande, devorando la lógica de sus días pasados. Se queda inmóvil, con el cuello rígido y la vista clavada en un punto inexistente sobre el altar. No es solo falta de ideas, es la ausencia total de un horizonte. Cada segundo que pasa sin un plan es una grieta que se abre bajo sus pies. Ella aprieta los labios hasta que el color se le escapa, resistiéndose a aceptar que el futuro se ha convertido en un abismo que no puede medir ni cruzar. La realidad se reduce a este instante de bloqueo total, donde el tiempo se detiene y la única certeza es la pared negra que se alza frente a sus ojos, bloqueando cualquier intento de avanzar. El miedo la sujeta por los hombros, inmovilizándola contra el banco de madera. Sus músculos se tensan hasta el punto del dolor mientras intenta ignorar la negrura que le bloquea el pensamiento. De repente, un espasmo le recorre el brazo derecho. Sus dedos, antes rígidos, se lanzan sobre el rosario con una violencia mecánica. Elena empieza a rezar. No es una oración pausada, sino una sucesión de palabras que brotan como disparos. Las avemarías se atropellan unas a otras, perdiendo la cadencia habitual. Ella inclina el torso hacia adelante, balanceándose sobre la rodilla izquierda. Cada sílaba es un golpe contra la parálisis que le rodea el pecho. Sus manos se mueven con una rapidez febril, deslizando las cuentas de madera una tras otra sin detenerse ni un segundo. El sonido de su respiración se mezcla con el murmullo acelerado de su voz. Ella ignora el temblor de sus manos y la rigidez de su cuello. Sus ojos, antes perdidos en el vacío, ahora siguen el ritmo frenético de sus dedos. Cada vez que termina una frase, la comienza de nuevo con más fuerza, como si la velocidad de su rezo pudiera abrir una grieta en el muro que tiene enfrente. No hay espacio para la reflexión, solo para el movimiento incesante. El sudor le resbala por la frente, pero ella no se limpia. Su cuerpo se convierte en un mecanismo de repetición, una máquina de fe que intenta forzar el paso hacia el siguiente instante. La intensidad de su voz aumenta, vibrando en la pequeña capilla, mientras ella se aferra a la cadena del rosario como si fuera la única cuerda que la mantiene sujeta al presente. La voz de Elena se quiebra en la última sílaba de la oración. Sus dedos, que hace un instante se movían con furia, se detienen en seco sobre la cuenta final. El silencio de la capilla golpea sus oídos, un vacío repentino tras el torrente de avemarías. Ella exhala un aire que parecía atrapado en sus pulmones desde hace años. Sus hombros caen, perdiendo la tensión que los mantenía rígidos como hierro. El pecho le sube y le baja con una lentitud pesada, como si cada bocanada fuera un esfuerzo contra la gravedad. Elena abre los ojos y los clava en la imagen de la Virgen, manteniendo la mirada fija mientras sus manos se abren, dejando caer el rosario sobre sus palmas. No hay más palabras, solo el sonido de su pulso golpeando contra las sienes. Siente cómo la presión en su frente, ese nudo invisible que le apretaba el cráneo, comienza a ceder. La lista de deudas en su otra mano parece pesar menos, como si el papel hubiera perdido su densidad. Ella apoya las palmas sobre la madera del banco, sintiendo la superficie fría bajo sus dedos sudorosos. El temblor en sus piernas desaparece, reemplazado por una fatiga profunda que le recorre todo el cuerpo. Elena cierra la mano sobre el rosario, apretándolo contra su pecho en un gesto de entrega absoluta. El último suspiro escapa de sus labios, arrastrando consigo la urgencia que la consumía. Se inclina hacia adelante, dejando que la cabeza descanse por un segundo en la penumbra del altar, entregando el control de todo lo que no puede resolver. La descarga emocional termina. Solo queda el silencio y la quietud del aire en la capilla. Elena se pone en pie. El banco de madera emite un crujido seco al liberarse de su peso. Ella mantiene la lista doblada en su mano derecha, el papel arrugado por la presión de sus dedos durante horas. Sus rodillas, rígidas por la inmovilidad, protestan con un leve temblor al sostenerla. Ella comienza a caminar hacia el altar,
Cada paso resuena en el suelo de piedra, un sonido rítmico que marca su avance hacia la imagen. Al llegar frente a la base, se detiene. El aire aquí se siente más denso, cargado por el aroma de las velas consumidas. Elena extiende el brazo. Sus dedos se abren lentamente, extendiendo el papel sobre la superficie fría de mármol. No lo deja caer. Lo coloca con deliberación, asegurándose de que la lista quede plana sobre la piedra. En ese instante, su mano queda vacía. Ella retira los dedos, observando cómo el papel permanece allí, inmóvil. El peso de los nombres y las deudas que cargaba en la palma parece transferirse a la piedra. Elena endereza los hombros. Sus manos, ahora libres, cuelgan a los costados del cuerpo. La tensión que antes curvaba su espalda desaparece, permitiéndole erguirse por completo. Ella exhala profundamente, un sonido que recorre la capilla vacía. Su mirada se aleja del papel y se fija en el espacio frente a ella, donde la luz de la tarde comienza a filtrarse por las ventanas altas. Se da la vuelta, dejando la lista atrás, y comienza a alejarse del altar con un movimiento firme y decidido. Cerca del altar, el hombre mayor termina sus palabras finales. Sus nudillos, blancos de tanto apretar el borde del banco, comienzan a relajarse. Él apoya las manos en la madera y empuja su cuerpo hacia arriba. Sus rodillas crujen, pero esta vez él no busca el apoyo de la muleta que descansa a su lado. La suelta. El objeto de madera golpea el suelo de piedra con un sonido seco que rebota en las paredes de la capilla. El hombre se endereza por completo, estirando la espalda que antes permanecía encorvada por el dolor. Un segundo de inmovilidad absoluta precede al movimiento. Él levanta un pie, luego el otro y avanza. No hay arrastre, no hay vacilación. Sus pasos resuenan con una firmeza que no existía hace pocos minutos. La articulación que antes le impedía dormir ahora se mueve con total libertad. El hombre camina hacia el pasillo central, dejando atrás la muleta olvidada en el suelo. Elena observa el avance desde pocos metros, con los ojos fijos en el suelo, viendo cómo el hombre se aleja sin necesidad de soporte, en un andar fluido y constante que corta el silencio de la estancia. La muleta yace abandonada en la baldosa, un trozo de madera inútil que marca el lugar donde el hombre solía apoyarse. Elena sigue su trayectoria con la mirada. Él llega a la puerta de madera oscura, la empuja con un leve empuje de hombro y sale al exterior sin mirar atrás. Elena parpadea, buscando una explicación lógica al movimiento de sus piernas, pero solo encuentra el eco de sus pasos alejándose sobre el pavimento. Ella se acerca al lugar donde él estaba arrodillado. Toca el banco, buscando alguna señal de esfuerzo, pero el sitio está vacío y silencioso. Sus dedos se cierran en un puño. La incredulidad se instala en su pecho, bloqueando su respiración por un instante. Ella mira hacia la entrada, donde el sol de la tarde dibuja un marco de luz intensa. El peso que sentía hace un momento parece ahora una sombra lejana. Elena da un paso, luego otro, imitando el ritmo fluido que acaba de presenciar. Sus pies golpean el suelo con una seguridad que no reconoce. Se dirige hacia la salida, dejando la penumbra de la capilla atrás, mientras la luz del sol la recibe en el umbral, iluminando su camino. Elena se detiene justo en el umbral donde el interior sombrío se encuentra con el aire exterior. Sus hombros, que habían permanecido tensos y elevados durante horas, descienden lentamente. Ella se planta con firmeza sobre la piedra, absorbiendo la quietud del lugar. Entonces, inhala. El aire entra en sus pulmones con una profundidad que no recordaba posible. Sus costillas se expanden, estirando los músculos del pecho que antes sentía oprimidos por la ansiedad. Mantiene el aire un segundo, sintiendo cómo el oxígeno recorre su cuerpo, disipando la rigidez en su cuello. Al soltar el aliento, sus pulmones se vacían por completo, dejando un espacio hueco y sereno, donde antes solo había nudos y opresión. Sus manos, que hasta hace poco se aferraban a la lista de deudas, ahora cuelgan relajadas a los costados. Por primera vez en años, el aire no le pesa. Cada ciclo de respiración le devuelve la conciencia de su propio cuerpo, un ritmo pausado que marca el final de su estancia en la capilla. Elena gira sobre sus talones. Sus pasos resuenan contra el suelo de piedra, dirigiéndose de nuevo hacia el altar. Se detiene a pocos centímetros de la base, donde la luz de las velas parpadea sobre la madera tallada.
Levanta la vista hacia el rostro de la imagen. Observa los trazos, las manos que sostienen la cinta y los pliegues de la pintura. Sus ojos recorren cada detalle, deteniéndose en la representación de los nudos deshechos. En ese instante, la tensión en su abdomen, ese endurecimiento que la acompañaba desde hacía años, comienza a ceder. Sus músculos se destensan, soltando la rigidez que le impedía caminar con soltura. Siente cómo la presión en su pecho se desvanece, como si un peso invisible se desprendiera de sus articulaciones. No hay palabras. Solo el contacto visual con la imagen y la respuesta de su propio cuerpo, que ahora se siente ligero y descongestionado. Los nudos que antes parecían inamovibles se diluyen, dejando su interior despejado, fluido y en calma absoluta. Elena da media vuelta. Sus pies se apoyan con firmeza sobre las baldosas desgastadas mientras se aleja del altar. Cada paso que da hacia la salida es deliberado, sin rastro de la vacilación que la dominaba al entrar. Sus dedos rozan apenas el banco de madera al pasar, un gesto casi imperceptible de despedida. Se acerca al umbral, donde la penumbra del interior se vuelve más tenue. Un haz de luz dorada se filtra desde el exterior, recortando su silueta contra el marco de la puerta. Al cruzar el umbral, la luz del atardecer la golpea de lleno, envolviéndola por completo. Los rayos solares tiñen el aire de un tono ámbar intenso, iluminando el polvo en suspensión que danza a su alrededor. Elena se detiene un instante, dejando que el calor del sol recorra su piel, un contraste térmico directo frente al aire fresco del interior. La claridad es absoluta, cegadora por un segundo antes de que sus ojos se ajusten al nuevo entorno. Ante ella, el camino se extiende despejado, bañado por la luz oblicua de la tarde, marcando el inicio de un trayecto diferente bajo un cielo que cambia de color, mientras ella avanza hacia el exterior sin mirar atrás. Elena reanuda la marcha sobre el sendero de tierra compacta. Sus pies se elevan con naturalidad, superando los pequeños desniveles del terreno sin necesidad de mirar hacia abajo. El ritmo de su zancada es constante, rítmico, una secuencia de impactos controlados sobre la superficie. A medida que avanza, el aire de la tarde mueve las ramas de los árboles a los lados del camino, cuyas sombras se estiran y se cruzan frente a ella. Deja atrás el perímetro de la capilla, alejándose del edificio hasta que solo queda el sonido de su respiración y el roce de sus pasos sobre el polvo. En el horizonte, los tejados de las casas empiezan a recortarse contra el cielo naranja, un perfil conocido que hoy se percibe de manera distinta. Cruza un pequeño puente de piedra. Escucha el murmullo del agua bajo sus pies, un sonido que antes le resultaba ajeno y que ahora fluye en sincronía con su propio movimiento. Al llegar a la puerta de su vivienda, extiende la mano hacia el pomo metálico. La superficie está fría, un contraste táctil que confirma su retorno. Gira la llave en la cerradura, empuja el marco de madera y entra, dejando que la puerta se cierre tras ella, bloqueando el viento y el ruido de la calle, mientras el silencio de su hogar la recibe con una solidez renovada.